El tema que desarrollaremos en el siguiente contenido es potencia. Esto perteneciente al Laboratorio Automotriz de Electricidad. Bien, anteriormente ya hemos hablado de lo que es la ley de Ohms y de lo que por un circuito circula. Recuerden ustedes que tenemos una fuente de energía que nos va a proporcionar el diferencial de potencia que va a ser el necesario para hacer circular a la corriente eléctrica o a los electrones que van a circular en dicho circuito. También tenemos una oposición a este flujo que va a ser nuestra resistencia o carga. Bien, hay otro elemento que es importante mencionar, que es la potencia, y esa potencia va a ser medida en watts. La potencia en electricidad es el producto del voltaje multiplicado por el amperaje del circuito eléctrico. Su unidad de medida es el watt y se representa con la letra W. Un ejemplo muy sencillo de esto sería la luz que emite un foco. Esta luz va a ser tan potente como su voltaje y la circulación de corriente que haya en este circuito o en dicho circuito esté. Es decir, si nosotros tenemos un foco de 12 volts por el cual circulan 2 amperios de corriente eléctrica, vamos a tener una potencia de 24 watts. Es decir, este foco va a ser capaz de iluminar con esta potencia. Otro ejemplo que podemos ver es el de una pulidora o de dos pulidoras. Ambas se van a conectar a una corriente eléctrica de 120 volts y las dos van a desarrollar una velocidad de 3.400 RPM. La diferencia va a ser que una va a entregar una potencia de 340 watts y otra de 710. Esto quiere decir que la de 710 watts va a consumir mayor amperaje para darnos esta potencia, pero a su vez va a tener mayor fuerza para realizar trabajos donde se requiera mucha más fuerza. Y una de 340 va a requerir ser utilizada en trabajos más livianos. Con esto queremos decir que en la compra a lo mejor de un artículo de esta índole es muy necesario ver las características o la descripción en potencia que tienen estos artículos. Ambos pueden de ser de una potencia, o perdón, de una que giren a las mismas RPM. Lo que nos debe de importar cuando nosotros vayamos a adquirir alguna herramienta tiene que ser la potencia que desarrolla. Esto nos va a garantizar que podamos hacer trabajos eficientemente y no tengamos problemas a la hora de hacer cortes o debastes. Si nosotros trabajamos con una pulidora de muy baja potencia, algún elemento, por frágil que sea, la va a parar o la va a detener, porque la pulidora no va a tener la fuerza para romper ese momento o inercia del elemento que vaya a cortar. En cambio, mientras más grande sea la potencia de esta pulidora, pues va a darnos mayor facilidad para hacer cortes o debastes con facilidad. Otro ejemplo podría ser un mini split. Hay muchas personas que hemos escuchado que un mini split que trabaja a 220 volts consume o tenemos un reflejo en ahorro de consumo de energía. ¿Esto por qué? Porque al conectar un mini split de 120 volts, suponiendo que consuma 10 amperios, va a tener una potencia de 1200 watts. Si nosotros quisiéramos estos mismos 1200 watts, pero con un menor consumo de corriente, tendríamos que aumentar el voltaje. Si hacemos la multiplicación de 240 volts por 5 amperios, nos va a dar exactamente la misma potencia que el mini split anterior. Aquí tendríamos un ahorro de consumo de electricidad y esto se reflejaría en nuestro recibo de luz. Por eso comúnmente vemos instalados los mini split de 240 volts. Como ven, son ejemplos muy simples donde podemos darnos cuenta de lo importante a lo que es la potencia y la importancia de el amperaje y el voltaje en dichos circuitos. Bien, también podríamos hacer la comparación de dos vehículos, un vehículo pequeño, vamos a suponer un Chevy, y un vehículo o una camioneta de carga de 13,5 toneladas. Ambos pueden desarrollar los 100 kilómetros por hora, solo que si un vehículo se somete a una carga de 1 tonelada, el Chevy va a tardar mucho más en poder mover esa tonelada, mientras que la camioneta que está hecha para carga va a tardar o va a desarrollar la misma velocidad sin problema alguno. Son algunos ejemplos de lo que podemos encontrar como potencia. Bien, para finalizar, podemos decir también
que alguna otra sinónimo de la potencia pueden ser los caballos de vapor. Es decir, podemos sustituir esta cantidad o los watts por caballos de vapor o caballos de fuerza. Podemos encontrar algunos de estos sinónimos o algunas de estas cantidades que van a sustituir estos números.